Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto volvernos a ver, volvernos a mirar ahora en este primer sábado del mes de septiembre. Gracias a Dios que nos permite llegar hasta este momento. Ya estamos entrando, ahora sí que ya nos perfilamos para la recta final de este año 2020. Ha sido un año de muchas experiencias, ha sido un año muy complicado, pero también ha sido un año en el que yo espero que tú estés muy claro en tu persona de cómo Dios está obrando y de cómo Él se está manifestando todos los días en la vida de su pueblo y cómo Dios está haciendo que la palabra, su evangelio, esté llegando a diferentes partes del mundo. Así que damos gracias a Dios por entrar a este nuevo mes y vamos ya también en este mes a la recta final de esta travesía que iniciamos en meses anteriores escudriñando con la ayuda de Dios el libro de Romanos. También ya vamos a entrar a la recta final de esta serie de sermones sobre el libro, sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que, sin más, pasemos pues en esta hora de la noche a escudriñar en la palabra. Espero que estés atento y a lo largo de este sermón pídele al Espíritu Santo que Él te dé discernimiento para que puedas entender y escuchar con claridad el mensaje que Dios tiene en lo personal para ti. Deudores a Cristo, ese es el tema de esta reflexión en esta hora de la noche. Y a propósito de este título, viene a mi mente las muchas personas que el día de hoy se encuentran en medio de crisis económicas, pero aunque hay diversas causas por las cuales mucha gente se encuentra sumida en algún tipo de crisis económica, la mayoría de las crisis económicas que se dan y que se han dado a lo largo de la historia son causadas por una cuestión. Y esta cuestión son las deudas. En lo general, la mayoría de la gente que se encuentra inmersa en estas crisis económicas son gente que a los bancos en su mayoría les han hecho préstamos y que al final no han podido liquidar, no han podido pagar. Pero es justo decir que también los bancos han hecho préstamos a clientes que a sabiendas que no podrían pagar, se los han hecho. Así es que yo creo que es una irresponsabilidad de parte de ambos lados, tanto del banco, de los bancos que muchas veces prestan a gente que saben que no van a poder pagar y aún así lo hacen, como de gente que presta a los bancos o a otras instituciones a sabiendas que se va a complicar o no habiendo reflexionado bien acerca de la forma y la metodología a pagar. Los economos, espero que así se diga la palabra, los economistas, muchas veces hablan acerca de que este tipo de contracciones económicas normalmente suelen durar o demorar varios años antes de que se resuelva de una o de otra forma. ¿Por qué hablamos de esto? Porque lamentablemente lo cierto en estos tiempos es que las deudas se han hecho algo demasiado común en nuestra sociedad en la que estamos viviendo. Y como te di el ejemplo de las personas que sacan créditos a diferentes instituciones o las instituciones que prestan o dan créditos a gente que no puede pagar. Así hay diversos tipos de gente que tiene demasiadas deudas. La sociedad que hoy estamos, con la que caminamos, en la que estamos inmersas, es una sociedad que ve como algo muy común mantener o sostener diferentes tipos de deudas. Pero
La Biblia, mis amados hermanos, la Biblia nos habla acerca de cómo usar bien el crédito. ¿Sí? Así es. La Biblia nos habla de cómo usar correctamente los créditos. Y también nos habla la santa palabra del Señor que hay una deuda que nunca terminaremos de pagar, pero que siempre debemos estar pagando. Y de esto es lo que podemos observar y leer en el capítulo 13, versículos 8 al 10. Fíjate cómo dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo aquí está conectando lo que nos dice con la idea del deber en versículos anteriores. Al final de la sección anterior, de los versículos anteriores, nos habla o nos estaba hablando de nuestra responsabilidad de respetar ¿a quiénes? A nuestras autoridades. Y nos dice que paguemos lo que debemos en cuestión de impuestos. Espero que tú recuerdes que este fue el tema del domingo pasado por la noche. Bueno, una vez que el apóstol Pablo termina y concluye con esta idea, ahora él va a recoger esta idea para decirnos también que no debemos tener deudas pendientes con absolutamente nadie, menos la deuda del amor. Pero ¿significa esto que un cristiano entonces nunca puede pedir dinero prestado, hermanos? ¿Será que de esto está hablando la palabra del Señor? ¿Significa que no podemos conseguir una hipoteca, por ejemplo, para comprar una casa o sacar un crédito, como le decimos nosotros, para sacar una casa de Infonavit, etcétera? ¿O será que significa que no podemos pedirle dinero prestado a un hermano cuando nos encontremos en algún tipo de apuro? ¿Será que de esto está hablando la palabra del Señor? No, pues no significa esto. Lo que significa es que tenemos que manejar nuestras deudas con integridad. Sí, escuchaste muy bien, mi amada hermana, mi amado hermano. Tenemos que manejar nuestras deudas, tus deudas, las que estás pagando el día de hoy, las debes de manejar con integridad. Esto significa no sacar deudas que no podamos pagar. Si piensas pedirle dinero prestado a alguna institución financiera o algún negocio de cualquier tipo, averigua primero que nada cuánto vas a pagar en intereses. Siéntate después a calcular cuánto vas a pagar cada mes y si puedes hacer también los pagos cómodamente o no antes de generarte un compromiso. Eso significa manejar tus deudas con integridad. El problema es que mucha gente no lo hace así. También manejar tus deudas con integridad significa que debes de tener mucho cuidado en usar las deudas para cosas que no guardan su valor. O sea, no uses tus tarjetas de crédito, si es que tienes, para ir de vacaciones, sobre todo en estos tiempos, hermano, que son tiempos complicados. Son tiempos en que hay que guardar nuestra economía, ser buenos mayordomos en nuestra economía. Por ejemplo, si no puedes cubrir el costo de lo que vayas a realizar con tu dinero o con el dinero que tienes ahorrado, mejor sería entonces que no uses tu tarjeta de crédito. Porque sabes que es muy fácil endeudarse, pero también es muy difícil salir de deudas. Y estos tiempos son tiempos en que la economía de nuestro país, así como la economía mundial, no está muy bien. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy cautelosos. Si le debes dinero a otra persona, mi amado hermano, joven,
Trata esa responsabilidad con integridad también. De eso te habla la palabra de Dios. Si algo ha acontecido y no has podido pagarle a tiempo al hermano o al familiar que le has pedido prestado, tú le debes una explicación del por qué no lo has podido hacer. O sea, tienes que dar la cara. Hay mucha gente que pide prestado al familiar o al hermano y que al verse impedido por alguna circunstancia ajena a sus fuerzas y no poder cumplir en tiempo y forma, en vez de enfrentar su circunstancia, en vez de enfrentar su situación y de explicar, lo que hace es esconderse, no responder a las llamadas. Antes, cuando podíamos ir al templo, pues dejaba de ir a la casa de oración para no ver al hermano. O si iba a la casa de oración, pues inmediatamente salía rapidito por otro lado para no encontrarse con el hermano. Y así te puedo contar infinidad de cosas. Dios nos llama a tratar entonces las deudas con integridad. Si tienes una deuda con algún negocio, realiza tus pagos. Y si no puedes, habla con ellos para ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Así que la palabra de Dios nos habla de manejar nuestras deudas con integridad. Si le debes dinero a alguien, mi hermano, haz lo posible para pagarle. No te escondas, como dije hace un momento. Y si no puedes pagar en el tiempo acordado, te vuelvo a repetir, le debes una explicación a la persona. Sobre todo, no dejes que el enemigo use alguna deuda para separarte de la comunión de tu hermana en la fe, de tu familiar, del amigo. No dejes que la pena te aleje. Habla siempre con sinceridad y con integridad. Pero hay una deuda de la cual nos habla el apóstol Pablo. Hay una deuda que siempre estará pendiente y que nunca deberemos dejar de pagar. ¿Cuál es esa deuda? Es la deuda del amor. De hecho, la única forma de obedecer a Dios es pagando siempre nuestra deuda de amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, la palabra nos dice que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mi amada iglesia, el amor verdadero es algo que Dios vive y es algo que proviene de Él. Él nos ha mostrado ese amor por medio del Señor Jesucristo. Cuando Jesús, siendo inocente, tomó sus pecados, tomó tus pecados, tomó mis pecados y los cargó en su propio cuerpo a la cruz, Él mostró verdadero amor. Cuando Él gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo para que tú y para que yo pudiéramos ser reconciliados con su Padre. Y esto, ¿sabes qué? Lo hizo en amor. Cuando Él extendió los brazos y murió, nos mostró hasta dónde llega la extensión de su amor. Luego entonces, ser cristiano, ser creyente y seguidor de Jesús no es nada más conocer intelectualmente las historias, sino ser creyente y seguidor de Jesucristo es vivir todos los días en amor. Cualquier vida cristiana que no tenga como gasolina en su motor el amor, ¿saben qué? No podrá ser una vida agradable a Dios. El verdadero amor, dice la palabra del Señor, siempre nos va a llevar a obedecer la ley de Dios.
Por eso en el versículo 8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice la palabra, es el amor. Por eso entonces, mis amados hermanos, el verdadero amor siempre nos va a llevar a obedecer la ley de Dios. Piensa en los ejemplos que podemos mirar acá. Si verdaderamente amamos a alguien, ¿lo mataríamos? ¿Lo asesinaríamos? Si verdaderamente amamos a alguien, ¿seríamos capaces de robarle sus pertenencias? Si verdaderamente amamos a alguien, ¿cometeríamos adulterio con nuestra esposa? Claro que no, porque el que verdaderamente ama al prójimo no busca su mal, busca siempre el bien para el prójimo y busca agradar a Dios. Las leyes de Dios que Dios nos ha dado en su palabra realmente entonces sirven para enseñarnos lo que significa amar, y tú y yo lo debemos de tener siempre presente, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, si tratamos de guardarlas sin amor, vamos a tener muchos problemas. Si tratamos de guardar la ley de Dios sin amor, seguramente tendremos muchos problemas. Este es precisamente, ¿saben qué? Este es precisamente el problema del legalista y del legalismo. Porque el legalismo, te recuerdo que consiste en tratar de guardar las leyes de Dios por razones egoístas, para recibir su bendición y para evitar su castigo. Si esta es la única razón por la que entonces estamos tratando de obedecer a Dios y no hay en nuestro corazón amor hacia Él y hacia los demás, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a terminar como los fariseos del tiempo de Cristo. Es por esto que nuestro hermano Pablo nos dice en otro lugar, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Tú puedes estar entonces cada domingo en la casa de oración, cuando se podía, o puedes estar cada sábado y cada domingo conectado en las transmisiones de tu iglesia, de tu comunidad. Puedes cargar una Biblia enorme de estudio, así de las grandotas y pesadotas. Puedes estar viviendo una vida a lo mejor impecable, pero la Biblia dice que sin amor todo es vano, todo es hueco. Pero entonces, ¿por qué nos da Dios las leyes? ¿Para qué nos da Dios las leyes? ¿Por qué no simplemente nos dice que amemos y ya? Lo que sucede es que, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, nada hay tan engañoso como el corazón. Así que sin la dirección que Dios nos da en su palabra todos los días, nos convenceríamos fácilmente, amados hermanos, de que lo que nosotros queremos hacer realmente es motivado por el amor, cuando realmente a lo mejor no lo es así. Para tomar solo un ejemplo, hay demasiadas familias, por ejemplo, el día de hoy, que han sido destrozadas porque dos personas han insistido y han dicho recurrentemente, es que nos amamos. Y frente a esto Dios dice, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Pero es que nos amamos.
Con estas frases, muchas familias, muchos hogares, matrimonios han sido destruidos. Y al final se está demostrando que el amor no ha sido fiel a su compromiso. Así que por más bonita que se sienta, la pasión no es lo mismo que el amor. El amor sin normas, el amor sin límites, se convierte para el ser humano en algo peligroso. La ley sin amor se convierte, como dije hace un momento, en legalismo, en egoísmo, en crueldad. El amor humano que no se somete a las leyes de Dios es como un incendio. Es como un incendio forestal que se dan en estos tiempos en muchos países de este planeta. Las leyes sin amor se convierten en cáscaras vacías que solo parece tener fruto adentro, pero es solo apariencia. Pero la palabra de Dios dice que cuando conocemos el amor de Dios y aprendemos a demostrar el amor de Dios al prójimo de las formas que Él nos muestra en su palabra, entonces estamos siendo realmente agradables a Él y estaremos encontrando todos los días bendición para nuestra propia vida, pero no solo para nuestra propia vida, sino para nuestra familia y para las personas que están a nuestro alrededor. Los versículos 1 y 2 del capítulo 12 expresan el tema de estos capítulos. En el verso 2 leemos lo siguiente: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, se da cuando tú y yo conocemos el amor de Dios y lo compartimos todos los días con los demás, con los que no lo conocen aún con los que no lo quieren conocer en estos tiempos. Es cuando ahí entonces, realizando esto, descubrimos cuán buena es la voluntad de nuestro Dios. Amados hermanos, amada iglesia, para concluir, esta es la deuda, dice Pablo, que nunca terminaremos de pagar. Pero no es una deuda pesada. Al contrario, es una deuda liviana, es una deuda agradable, porque al pagarla conocemos todos los días más y más del amor de Dios. Así que en esta hora de la noche, ¿cómo puedes expresar tú el amor de Dios a tu familia? ¿Cómo estás expresando tú el amor de Dios a tus hermanos en la fe? ¿Cómo estás expresando tú el amor de Dios a las personas que incluso están en contra de ti? En esta noche, la palabra de Dios te invita a que te tomes un momento para meditar y considerar cómo es que te está llamando el Señor a pagar hoy y los días subsiguientes esa deuda. Que Dios bendiga su santa palabra.